Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo capítulo de la guía definitiva del electrocardiograma. Ya estamos entrando en la recta final de este curso de electrocardiografía para que aprendas a leer al electro sin morir en el intento. En el capítulo de hoy, el número 8. Hablemos acerca de las alteraciones metabólicas y tóxicas y cómo estas repercuten en el electrocardiograma. Ya hemos hablado de varios temas importantes a nivel del electro, como lo es el EKG normal, hablamos de crecimientos e hipertrofias, vimos alteraciones de la conducción como bloqueos de rama, bloqueos fasciculares, hablamos de cómo interpretar la isquemia y la enfermedad coronaria, capítulos previos acerca de contracciones prematuras, bradiarritmias, taquiarritmias, y en el capítulo de hoy veamos específicamente estas alteraciones metabólicas y tóxicas, que serán un repaso de qué son los antiarrítmicos y cómo estos repercuten a nivel electrocardiográfico, efectos de otros fármacos que tenemos a nivel cardíaco, veamos las alteraciones hidroelectrolíticas específicamente y por último otros efectos metabólicos como lo es la hipotermia y cómo lo podemos identificar en el electrocardiograma. Así que empecemos hablando de los antiarrítmicos. Para eso echemos un repaso de qué es el potencial de acción. El potencial de acción será este periodo, digámoslo así, que me va a representar el ciclo cardíaco, tanto la sístole como la diástole. Recuerda que el potencial de acción puede cambiar dependiendo del tipo de cédula cardíaca. Tenemos cédula cardíaca de marcapaso, que será el cardiomocito de marcapaso, como el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Tenemos los cardiomocitos de conducción y el cardiomocito de trabajo, que es el que me representa este potencial de acción, que será el periodo en el cual la célula se despolarice, o sea, pase de un estado negativo, que es un estado de base de menos 85 milivoltios, a un estado positivo de aproximadamente más 20 a más 30 milivoltios, y luego vuelva nuevamente a su estado, a su carga de base negativa, que sería la repolarización. Y recuerda que en la potencial de acción tenemos 5 fases. La fase 0, que es la fase inicial, es aquella en la cual el cardiomocito será estimulado por un impulso eléctrico y tenemos la apertura de canales de sodio. Será una entrada masiva de canales de sodio, por ende el cardiomocito va a despolarizarse muy rápidamente y adquirir una carga positiva. Luego tenemos la fase 1, que es esta que tenemos acá, en la cual ya el cardiomocito se encuentra despolarizado, y empezamos la fase de repolarización, que será una fase corta de salida de potasio. Vemos que es corta porque luego entramos inmediatamente en la fase 2 del potencial de acción, en la cual va a estar mediado por una meseta, y esta meseta va a ser generada por la entrada de cationes como lo son sodio y calcio y la salida del anión, que es en este caso el potasio. Entonces tenemos que esa entrada de sodio y calcio y salida de potasio hace que se mantenga en la meseta, que es la fase 2. Luego de un tiempo va a empezar ahora sí a terminar la repolarización, o sea, volver a una carga negativa, y esto lo vemos en la fase 3, que es que se acelera este proceso de repolarización mediante la salida de canales de potasio, como vemos en esta ilustración. Y por último llegamos a la fase 4, que es cuando ya nuevamente el voltaje vuelve a una carga negativa de menos 85 y finalizamos la diástole. En este punto encontramos la bomba sodio-potasio TPasa, que se encarga de sacar 3 moléculas de sodio y meter nuevamente a la célula 2 moléculas de potasio para establecer la carga nuevamente negativa, y aquí se encuentra el cardiomocito listo para ser estimulado nuevamente por un impulso cardíaco, por un impulso eléctrico, y empezar su proceso de despolarización nuevamente mediante la fase 0. También recuerda que en este potencial de acción tenemos 2 periodos refractarios. Un periodo refractario absoluto, que ya hemos mencionado en capítulos pasados, en el cual es, a pesar de que lleguen muchos estímulos eléctricos, esta célula cardíaca no se puede despolarizar. Pero en el periodo refractario relativo, que es la mitad de la fase 3, en este caso la célula cardíaca le puede llegar un impulso eléctrico y generar nuevamente una despolarización, y esto me puede desencadenar en algún tipo de arritmia, como en el caso que veíamos de las contracciones ventriculares prematuras. Ahora, aquí creo que lo que les mencionaba de que hay diferentes potenciales de acción. Vemos que el potencial de acción de las células de marcapaso, como es esta que tenemos acá, es diferente al que encontramos en las células de trabajo, que fue que ya explicamos, que es de la fase 0 hasta la fase 4.
y vemos su relación con el electrocardiograma. Veamos que la fase 0 y el inicio de la fase 1 se relaciona con el QRS, ya que aquí vemos todo este proceso de despolarización. Y luego de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, entramos a todo lo que es la repolarización cardíaca con ese segmento ST que lo vemos reflejado en el periodo de meseta de la fase 2, la onda T que encontramos en la fase 3 y por último en la fase 4 vemos este segmento desde la onda T, al final de la onda T, hasta el inicio de la onda P, que será el periodo en el cual el corazón está descansando para que llegue nuevamente un estímulo eléctrico y lo despolarice. Ahora sí, luego de entender y repasar este concepto del potencial de acción, empecemos a hablar de los antiarrítmicos y cómo estos repercuten a nivel eléctrico en el electrocardiograma. Recuerda que el antiarrítmico, pues su nombre lo dice todo, está encargado de tratar o manejar las arritmias, va a controlar el ritmo de diferentes arritmias que hemos mencionado. Pero hay un problema con los antiarrítmicos, que irónicamente la principal complicación de los antiarrítmicos es que van a desarrollar arritmias cardíacas. Es un poco raro, pero es así. Tenemos que los antiarrítmicos se van a clasificar según de dónde actúen. Empecemos con los de la clase 0. Estos antiarrítmicos de clase 0 no están incluidos en la clasificación clásica, que es esta que ahorita veremos, pero también se describen, que son aquellos que van a inhibir los canales FONI, que son estos canales de sodio que se encuentran en el nodo sinusal. Veamos que estos canales de sodio se encargan de introducir sodio a la célula, por ende al bloquearse esos canales de sodio, que son los canales de FONI, van a generar que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento bloquea esos canales de sodio específicamente? La ivabradina. Es un medicamento muy usado en la falla cardíaca. Tenemos que al disminuir la frecuencia cardíaca de estos pacientes, la principal complicación será la bradicardia. Otras como los bloqueos auriculoventriculares o inclusive la fibrilación auricular. Y ahora sí tenemos la clasificación clásica de los antiarrítmicos, que es la clasificación de Vaughan-Williams, en la cual encontraremos 4 clases de antiarrítmicos. Primero, los antiarrítmicos de clase 1. Serán los antiarrítmicos que se encargan de bloquear los canales de sodio. Y decíamos que en la fase 0 encontramos una entrada masiva de sodio a la célula. Por ende, estos medicamentos bloquean estos canales, así que van a actuar en la fase 0 de la despolarización. Y tenemos que eso, pues su principal repercusión a nivel eléctrica es que van a retrasar la repolarización, ya que se va a demorar mucho más el periodo de despolarización, así que esta curva se va a mover a la derecha. Y esto es importante, ya que encontraremos prolongación del complejo QRS hasta inclusive prolongación del intervalo QT. Y tenemos que estos antiarrítmicos clase 1 te van a dividir también en 3, los antiarrítmicos clase 1A, 1B y 1C. Los 1A son aquellos que se encargan o pues van a prolongar, como ya mencionamos, la repolarización, bloqueando, aparte de los canales de sodio, también van a bloquear los canales de potasio. Encontramos que esto retrasa la repolarización y alargan la duración del potencial de acción, que se demore mucho más en llegar a este pico de una carga positiva, indicados en Wolff-Parkinson-White, arritmias ventriculares y fibrilación auricular. Los mayores ejemplares que tenemos de esta clase 1, clase 1A, será la proicanamina y la quinidina. Y su principal complicación es la torsión de puntas debido al prolongamiento del intervalo QT y por ende desarrollar un paro cardíaco súbito. Tenemos también los antiarrítmicos clase 1B, que son los que van a tener también un efecto bloqueador de canales de sodio, pero tendrá un efecto más leve a moderado. Esto va a hacer que reduzca o acorte también el potencial de acción. Se usa mucho para tratar el infarto del miocardio, taquicardias ventriculares, y su mayor ejemplo es la lidocaína y la fenitoína. Y por último tenemos los antiarrítmicos clase 1C, que son los que tienen un potencial o un efecto más potente de bloquear los canales de sodio en la fase 0. Y esto va a hacer que se reduzca la velocidad de conducción, más que todo a nivel ventricular, y por ende prolonguen el QRS, que hasta inclusive pueden llegar a arritmias como puede ser la asistolia. Y los mayores ejemplares que tenemos de este antiarrítmico clase 1C es la propafenona y la fleicainidina. Pasemos ahora a hablar de los antiarrítmicos clase 2, que son los beta bloqueadores. Estos antiarrítmicos clase 2 van a actuar en la fase 4.
o sea, en el periodo de repolarización. También tenemos que van a inhibir indirectamente la entrada de calcio. Esto genera una depresión del nodo sinusal y una depresión del nodo auriculoventricular, lo que generará una disminución del automatismo cardíaco. Están indicados en el manejo del infarto en su periodo más agudo, el manejo de las taquiarritmias, que es aquellas que sean recurrentes. Y pues tenemos los medicamentos que sean beta bloqueadores, como es el propanolol, metoprolol, atenolol, timolol y sotalol. Y pues como decíamos que su efecto será disminuir la frecuencia cardíaca, su principal complicación será que van a desarrollar bradicardias. Los antiarrítmicos clase 3 van a bloquear canales de potasio. ¿Y en qué fase encontramos una salida abrupta de potasio? En la fase 3. Tenemos que los antiarrítmicos clase 3 van a actuar en la fase 3. Es al bloquear canales de potasio, que ya nos encontramos en el periodo de repolarización. Esto va a hacer que esta fase se demore mucho más, así que van a prolongar la repolarización cardíaca. Por ende va a prolongar el periodo refractario y al prolongar la repolarización veremos un alargamiento del intervalo QT. Aquí vemos acá que prolonga la repolarización y la duración del potencial de acción. Está usado en taquicardias supraventriculares y en fibrilación auricular. Ejemplos de estos antiarrítmicos de clase 3, importante la amiodarona y la dronaderona. Su principal complicación es la torsión de puntas por la presencia de un QT largo. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente con un ritmo cardíaco de base, con un intervalo QT corregido de 441 milisegundos, pero vemos que al administrarle amiodarona, este intervalo QT corregido se prolonga a 540 milisegundos. Y ya hablábamos en la clase de las taquiarritmias que al prolongar el intervalo QT es más propenso que se desarrolle la torsión de puntas. Y por último tenemos los antiarrítmicos clase 4, que son calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que van a actuar en la fase 2, que decíamos que encontrábamos canales de sodio y de calcio que van a entrar a la célula. Así que los antiarrítmicos clase 4 van a actuar en la fase 2, inhibiendo estos canales de calcio. Recordemos que tenemos dos grandes grupos de calcio antagonistas, unos que son dihidropiridínicos, que más que todo se encargan de la vasodilatación, y los no dihidropiridínicos serán los antiarrítmicos, que van a actuar en esta fase 2 del ciclo cardíaco. Tenemos que van a deprimir la función de las células calciodependientes, como es en el caso del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Sus ejemplos tenemos que será el verapamilo y el diltiazem, que son los que más usamos en la práctica clínica, y esto genera que enlentece la conducción auriculoventricular y por ende también disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí vemos igual una tabla para resumir todo esto que estaba mencionando, los clase 0 que inhibían canales de sodio pero en las células marcapaso, los clase 1 que recordemos que van a actuar en la fase 0 del potencial de acción inhibiendo canales de sodio. Tenemos los clase 1A, clase 1B y clase 1C. Los clase 2 que son beta bloqueadores van a actuar en la fase 4 del potencial de acción. Los antiarrítmicos clase 3 que van a bloquear canales de potasio, por ende van a actuar también en la fase 3. Y por último los clase 4 que van a ser calcio antagonistas van a actuar en la fase 2. Recuerden que la principal complicación de los antiarrítmicos es la presencia de arritmias cardíacas, así que siempre, compañero, tenga un antiarrítmico, monitoricemos con el electrocardiograma para así prevenir la presencia de alguna arritmia cardíaca, como puede ser la torsión de puntas. Hablemos también de otro fármaco muy importante que son los digitálicos. Los digitálicos son medicamentos que son extraídos de una planta que es la Digitalis purpurea y se usan mucho como antiarrítmicos y para tratar también la falla cardíaca. Su mecanismo de acción se basa al inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa. Vemos que la digoxina inhibe esta bomba, lo que hace que incremente el sodio intracelular, ya que pues recordemos que la bomba sodio-potasio va a sacar sodio, así que se acumula sodio dentro de la célula. Esto hace que también se acumule calcio intracelular y por eso se acumula calcio dentro de la célula, más que todo a nivel de retículo sarcoplasmático. Esto genera que se contraiga mucho más fuerte el cardiomocito, por ende tiene un efecto inotrópico positivo. También importante, va a disminuir la frecuencia cardíaca, por ende da un efecto cromotrópico negativo. Vemos que también aparte disminuye el automatismo cardíaco y la conductividad del nodo sinusal y auriculoventricular.
Como mencionaba, se usa, ya no tanto debido a sus complicaciones, para manejar la falla cardíaca con FEBI reducida debido a este efecto inotrópico positivo, también para manejar la FA, el flúter auricular o la taquicardia supraventricular paroxística. Pero bueno, tenemos que este medicamento, más que todo la digoxina, que es su máximo exponente, generaba muchas complicaciones en estos pacientes debido a que su rango terapéutico es bastante estrecho, o sea que la dosis que necesitamos para tratarlo está muy cercana a la dosis tóxica. Y si el paciente se salía y entraba en dosis tóxica, generaba complicaciones, como lo son la toxicidad digitálica y el efecto digitálico. Y es que definamos cada una. La toxicidad digitálica son los signos y síntomas sistémicos debido a la intoxicación de este medicamento. Y el efecto digitálico será el efecto que genera los digitálicos, como lo es la digoxina, en el electrocardiograma, que es la famosa cubeta digitálica, que es esta que tenemos acá. Veamos que la cubeta digitálica repercute en el segmento CT. Vemos que va a aparecer como un descenso del punto J, como si fuera un infranivel del ST, pero la morfología es literalmente de una cubeta. Así que si vemos esto en el paciente, tenemos que pensar en un efecto digitálico. Como mencionan en esta tabla, que es un punto clave, la presencia del efecto digitálico por sí sola no implica la toxicidad digitálica. Y este efecto digitálico se observa en el electrocardiograma, no debe ser motivo para suspender el medicamento, pero sí para alarmarnos. Siempre que un paciente, que ya hoy en día se usa muy poco, a nivel ambulatorio se suele usar más que todo es a nivel de las UCIs, para poder tener este rango terapéutico bastante medido y prevenir que lleguemos a la toxicidad digitálica. Pero si llegamos a ver una cubeta digitálica, tenemos que estar pendientes de este paciente, ya que puede llegar a la toxicidad digitálica. Y aquí también tenemos los diferentes síntomas o signos que puede generar. Hablamos del nivel terapéutico que se recomienda para evitar estos efectos digitálicos, que es un rango de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro, o inclusive para prevenir mucho más, vámonos un poco más bajo, de 0.4 a 0.8. Y aparte del efecto digitálico, que es la cubeta digitálica, podemos encontrar bradicardias, taquiarritmias o inclusive retrasos en la conducción auriculoventricular. Por ende, es que hoy en día ya casi no lo usamos la digoxina para manejar la falla cardíaca. Otro grupo de medicamentos son los psicofármacos. Vamos a ver que diferentes medicamentos usados en psiquiatría pueden generar varias complicaciones a nivel del electro, como es el caso de la fenitoína o los antidepresivos tricíclicos, que pueden generar síncope o paro cardíaco debido a taquicardia ventricular o asistolia. Vemos que la metadona o los antipsicóticos atípicos, importante, prolongan el QT. Por ende, está el riesgo de desarrollar torsión de puntas. El carbonato de litio, el donepezilo, la rivastigmina o inclusive la galantamina inducen o agravan las bradiarritmias. Por eso es que muchos pacientes psiquiátricos que tienen algunos de estos medicamentos tenemos que hacer un seguimiento estricto con electrocardiograma para así prevenir que desarrolle alguna de estas arritmias que pueden llegar a ser mortales, como lo es la asistolia o la torsión de puntas. Se describe también una tríada clásica, que es la tríada de sobredosis por antidepresivos tricíclicos. Aquí vemos el ejemplo de un paciente que presenta taquicardia sinusal, prolongación del QRS, como vemos acá, y un intervalo QT prolongado. La tríada es taquicardia sinusal, un QRS ancho y un QT prolongado. A este paciente tomaba X medicamento, se le retiró y a los 4 días del seguimiento vemos que el electro aún persiste con la taquicardia sinusal, pero el QRS ya no es ancho y el intervalo QT también ya se encuentra dentro del rango normal. Así que siempre un paciente psiquiátrico pidámosle un electro para ver cómo está el intervalo QT, ver cómo está el QRS y prevenir que el paciente llegue a alguna arritmia. Hablemos ahora de las alteraciones hidroelectrolíticas, un tema bastante importante, y empecemos hablando del potasio, nuestro amigo el potasio. Recordemos que el potasio tiene niveles séricos normales de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Y el incremento de los niveles séricos de potasio va a afectar la despolarización y la repolarización. Por eso veremos cambios tanto en el QRS como en el segmento ST. El primer cambio que veremos se describe que es más o menos cuando el potasio está entre 5.5 hasta 7 miliequivalentes por litro. Y es que veremos la presencia de una onda T
picuda, como vemos en este ejemplo. Esperemos que aparezca un QRS normal. Vemos que a medida que incrementa el nivel de potasio, hay presencia de una onda T picuda. Si el potasio sigue subiendo de 7 a 8 mil equivalentes, vemos empieza a prolongarse el intervalo PR, la onda P aparece más pequeña e importante, se ensancha el QRS. Niveles de potasio más altos, empezamos a ensanchar el QRS hasta que llegamos a niveles severos de hipercalemia, que encontramos el tercer cambio, que es un intervalo QRS ancho de un patrón sinusoidal. Y esto, como ahorita veremos en el ejemplo, va subiendo, onda T picuda, se prolonga el QRS y aquí aparece el patrón sinusoidal. Y esto nos lleva a la complicación de la hipercalemia, que es la asistolia. Por eso es que la principal arritmia que vemos en una hipercalemia es la asistolia. Es bastante importante cuando veamos un paciente con hipercalemia y cambios a nivel del electro, empezar a corregir los niveles séricos de potasio, para así prevenir que el paciente llegue a asistolia, que recordemos que también es un ritmo de paro. Vemos aquí los ejemplos, un paciente que tiene hipercalemia leve a moderada con las T picudas o ondas T de campaña. Veamos también ya cambios de moderados a severos, como aparece esta onda T picuda mucho más alta. Vemos el QRS se empieza a ensanchar y por último los cambios más severos de niveles séricos de potasio, que es el patrón sinusoidal. Cuando veamos esto hay que correrle a este paciente, ya que puede llegar a presentar la asistolia. Hablemos de la hipocalemia. Igual, niveles séricos de potasio por debajo del límite inferior de normalidad, menor de 3.5 mil equivalentes por litro. Lo más común, veremos depresión del ST con la presencia de ondas U. Veremos ondas T planas, inclusive un punto J debajo de la línea isoeléctrica con la presencia de la onda U. Cuando veamos una onda U, que recordemos que puede ser normal, siempre pidámosle niveles séricos de potasio, ya que el paciente puede tener una hipocalemia. Hablemos ahora del calcio, nuestro amigo el calcio. Tenemos la hipercalcemia y la hipocalcemia. Lo normal es un calcio entre 8.5 y 10.5 miliequivalentes de litro. Y recordemos, para allá en el primer capítulo que les mencionaba, que el calcio me afecta el QT. Por ende, la hipercalcemia, veremos que se va a acortar el intervalo QT. La hipercalcemia me acorta el QT y la hipocalcemia me alarga el QT. Veamos los ejemplos. Un paciente con hipocalcemia, vemos que el intervalo QT del paciente va desde aquí hasta por acá, es bastante prolongado, es de 520 milisegundos de intervalo QT corregido. Por ende, esta hipocalcemia me alarga el QT. Y el cambio, la hipercalcemia, vemos que en este caso el intervalo QT es mucho más corto, de 360 milisegundos, así que en este ejemplo la hipercalcemia acorta el QT. Recordemos eso, que es muy importante. El magnesio, ya también hemos hablado en el capítulo pasado qué hace el magnesio. Tenemos la hiper y la hipomagnesemia. Niveles séricos normales de magnesio de 1.7 a 2.4 miliequivalentes litro. La hipomagnesemia, ya lo mencionamos, prolonga el QT, por ende desarrolla torsión de puntas, que es lo que les mencionaba, que cuando vemos un paciente con torsión de puntas, el manejo es sulfato de magnesio. Y la hipermagnesemia, veremos una elevación pronunciada del intervalo PR o del QRS, pero lo más común es ver la hipomagnesemia, que aparece la torsión de puntas como vemos en este ejemplo. Y recuerda que el manejo es con sulfato de magnesio, de 1 a 2 gramos diluidos en 9 cc de solución salina. Con esto es que sale un paciente en paro que presente torsión de puntas, que lo vemos en la hipomagnesemia. Para terminar, hablemos de una alteración metabólica que es bastante importante. No es muy común de ver, la prevalencia es bastante baja, pero es muy característico, que es la hipotermia. Las temperaturas muy bajas en un músculo va a alterar la repolarización. Por ende, los trastornos electrocardiográficos los veremos en el segmento CT, específicamente en el punto J, que veremos la presencia de la onda J o signo de Osborn, que como vemos en esta imagen. Vemos un punto J normal, un punto J con un supradesnivel del ST, y vean que en la onda J es como si tuviera una muesquita al final de la S y el inicio del segmento ST. Esto es el signo de Osborn. Cuando veamos esto y temperaturas
menor de 32 grados centígrados, el paciente está en hipotermia. Aquí tenemos el ejemplo, vemos un QRS con la presencia de una onda J. Aquí también lo vemos, que esto es lo que se denomina signo de Osborn. Una forma fácil de aprendérselo es Osborn como Norman Osborn del Duende Verde de Spider-Man. Así me lo aprendí yo. Veamos otro ejemplo de un paciente que en el QRS al final encontramos la presencia de la onda J. Y la complicación es el desarrollo de fibrilación ventricular. La hipotermia y la presencia del signo de Osborn es un mayor riesgo para que el paciente presente fibrilación ventricular. Sin más, esto fue todo por el 8º capítulo de la guía definitiva del electrocardiograma. Hablamos de las alteraciones metabólicas y tóxicas y cómo estas repercuten en el electrocardiograma. En el siguiente capítulo, el capítulo número 9, hablaremos de las cardiopatías especiales. Sin más, espero que haya quedado muy clara esta explicación. Recuerda darle like, suscríbete, comenta si tienes algún tipo de duda y nos vemos en el 9º capítulo de la guía definitiva. Ya el penúltimo, ya casi terminamos. Así que sin más, gracias por escuchar.